Bienvenidos nuevamente. Seguiremos con el contenido desarrollado para resolver problemas de termodinámica. Avanzamos en la unidad de gases ideales, reales y mezcla, trayendo ahora la segunda parte de esta serie de videos. En todos los videos se irán subiendo a la lista de reproducción de mi canal, Termodinámica Técnica. Así que bueno, veamos en qué consiste el ejercicio de este video juntos. Tenemos un cilindro que posee un volumen de 60 litros que está lleno de la sustancia pura etileno a 68 atmósferas y a 300 Kelvin. El cilindro posee una válvula que tiene una fuga, de modo que después de un tiempo la presión va a disminuir a 35 atmósferas. Nos piden encontrar la masa de etileno que ha escapado del cilindro en kilogramos, considerando que no posee aislamiento térmico y utilizando en un inciso A la ecuación de estado del gas ideal y en un inciso B la ecuación con el factor de compresibilidad Z. Podemos ver que en comparación con la práctica anterior, que si no has visto el video te recomiendo que lo hagas porque cada ejercicio va sumando complejidad, ahora vamos a aplicar una corrección del comportamiento del gas con respecto al ideal a través del factor de compresibilidad. Siguiendo entonces con la metodología de resolución de ejercicios de termodinámica, lo primero que hacemos es describir con nuestras propias palabras el problema. Recuerda que esto les sirve a tus profesores para saber si has interpretado correctamente el problema y te servirá a vos para saber si tenés dudas sobre alguna parte del enunciado. Yo lo describo de la siguiente manera. Se posee etileno en un recipiente rígido sin aislamiento que posee una fuga y hace que se pierda masa y, por ende, presión. Se requiere conocer la masa que se ha perdido, es decir, la diferencia entre la masa en el estado final y el estado inicial. Es un sistema ideal en el punto A y un sistema real en el punto B. Además, es un sistema abierto porque hay transferencia de masa. Es monocomponente y homogéneo. Para un poco más de claridad, siempre es recomendable realizar un boceto del problema y agrupar las propiedades de los estados termodinámicos que el problema nos da. Así es que podemos dibujar el siguiente gráfico sencillo, en donde se puede apreciar el tanque de volumen constante y con etileno dentro. Además podemos ver que hay una liberación de gas en el extremo derecho. Y en la tabla de propiedades hemos anotado las temperaturas, volúmenes específicos, presiones y ahora hemos agregado también el factor de compresibilidad Z. Este último es diferente en cada caso, ya que, como veremos enseguida, varía según la relación de las propiedades del estado con respecto al punto crítico de la sustancia que estamos estudiando. Por otra parte, en la tabla hemos indicado todas las propiedades con las unidades del sistema internacional, ya que nos será útil para no equivocarnos luego en los cálculos. El paso que sigue cuando tenemos una interpretación completa de nuestro problema es establecer las hipótesis de trabajo. A través de estas vamos a simplificar el problema y nos servirá luego para definir las leyes físicas que gobiernan al sistema. Yo he definido 4 hipótesis de trabajo que indican lo siguiente. La hipótesis A nos dice que podemos tratar al gas como un gas ideal en el inciso A. La hipótesis B nos indica que ahora lo tratemos como un gas real. Esto es aplicando el factor de compresibilidad. La hipótesis C nos indica que el recipiente es rígido, y es decir, que no se puede deformar. Y por último, la hipótesis D es una simplificación que nos hará al ejercicio más fácil de resolver. Suponemos que la transformación se produce de manera infinitamente lenta y en equilibrio térmico con el ambiente, ya que si esto no es así, el gas se enfriaría al descomprimirse. Además, decimos que la temperatura del ambiente, es decir, que es la del gas durante todo el proceso también, es de 27 grados centígrados, equivalente a los 300 Kelvin indicado en el enunciado para el estado 1.
A partir de todo esto podemos definir las leyes que gobiernan el problema que queremos resolver. En el inciso A consideramos el gas como ideal, por lo que podemos utilizar la ecuación de estado de gas ideal. Mientras que en el inciso B, por otra parte, consideramos una corrección del comportamiento del gas al utilizar el factor de compresibilidad, el cual es incluido en la ecuación de estado para poder corregir las desviaciones que existen entre un gas ideal y uno real. Sin embargo, de estas dos leyes podemos observar que hay algunas propiedades que son incógnitas, entonces veamos cómo podemos encontrar cada una de ellas. La constante particular del gas es una constante de proporcionalidad. Esta constante es diferente para cada gas y puede determinarse a partir de la masa molar o peso molecular y de la constante universal de los gases. Hay dos tablas, la A1 y A2 del libro que utilizamos como referencia en la cátedra, que es Termodinámica, de Zengel, que indica los valores de los gases más comúnmente utilizados en ingeniería. Para el caso del etileno, tenemos que la constante particular del gas es de 0,2964 kilopascales metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. En este problema, además de la constante del gas, vamos a anotar las propiedades del punto crítico de la sustancia, ya que nos será necesaria para resolver el punto B, en donde trataremos al gas como real. Esta información también la podemos encontrar en la tabla A1. En la parte inferior de esta presentación se puede ver dónde es que serán utilizados, para el cálculo de la presión reducida y la temperatura reducida. Por otro lado, a partir de la hipótesis de trabajos D, determinamos la temperatura del estado 2, que se mantendrá en 300 Kelvin. Así, podemos decir que hemos hallado la forma de calcular las propiedades faltantes para poder responder a las preguntas del enunciado, en donde se nos pedía conocer la cantidad de masa que se perdía del tanque. La relación de la masa con el volumen total y específico la hemos anotado acá también. Esta relación nos servirá para poder hallar nuestra incógnita principal, que es la masa. Avancemos hacia la resolución del inciso A, en la cual vamos a considerar al gas como uno ideal. De la ecuación de estado del gas ideal despejamos la masa. Luego, al restar la masa final menos la inicial, podremos determinar la pérdida de masa que hubo en el sistema. En este caso, como la temperatura inicial y final son la misma, podemos agrupar los denominadores de la ecuación. Como resultado, vemos que se pierde una masa de 2,26 kilogramos cuando se llega al estado final. Pero veamos ahora cómo haríamos las cosas si en vez de considerar un gas como ideal, lo consideramos real y utilizamos el factor de compresibilidad para ajustar nuestros cálculos. En este caso, vemos que aparecen los factores de compresibilidad de cada estado, los cuales van a ser distintos porque la presión y el volumen específico cambian. Para el cálculo de cada uno de ellos, haremos uso de la presión y temperatura del punto crítico y de los valores que toman estas variables en cada estado, de los valores de presión y temperatura. Los indicadores que calculamos, como se muestran en pantalla, tienen el nombre de presión y temperatura reducidas. Estos son utilizados para ingresar a la carta de compresibilidad generalizada y hallar el factor Z. Para mayor precisión en el ingreso y lectura de la información, la carta posee diferentes escalas, determinando de esta manera una carta para presiones bajas, otra para presiones medias y otra para altas. En el caso del estado 1 tenemos presiones medias, porque se encuentra sobre la presión del punto crítico, pero no más allá de 10 veces, en donde tendríamos presiones altas. En el caso del estado 2 encontramos presiones bajas, por ser menor a la presión en el punto crítico. Visualicemos la utilización de la carta de compresibilidad generalizada ahora. Como les decía, para el estado 1 utilizamos este diagrama que corresponde a presiones medias. Las presiones reducidas medias
se localizan entre los valores de 1 y 10. Se puede ver una familia de curvas rojas continuas que representan diferentes valores de temperaturas reducidas. Además, se visualizan otras de trazos también rojas que representan los volúmenes específicos pseudo reducidos. Ingresando por debajo con la presión reducida del estado 1 hasta alcanzar la curva de 1.06 que corresponde a la temperatura reducida, el diagrama nos permite leer el factor de 0,39. Este es el factor que se utilizará en la ecuación para poder calcular la variación de la masa. De la misma manera, pero ahora con un diagrama de bajas presiones, ingresamos con la presión reducida de 0,69 hasta la misma línea de temperatura reducida que en el estado anterior de 1.06. Vemos que el factor de compresibilidad obtenido es 0.77. En el estado 2, al alejarnos del punto crítico disminuyendo la presión, vemos que el gas se acerca más al comportamiento ideal que en el caso anterior. Entonces, ahora con los dos factores determinados de la manera anterior, podemos calcular la variación de masa de etileno en el tanque, resultando para el gas considerado como real una pérdida de 8.81 kilogramos. Esta cantidad es bastante mayor que la obtenida a través de la ecuación de estado del gas ideal. Es por ello que, como una conclusión importante de este ejercicio, es ver la importancia de saber cuándo uno puede o no hacer uso de la ecuación de estado del gas ideal, ya que en muchas ocasiones nuestra sustancia no se estará comportando realmente como un gas ideal. En este ejercicio, la desviación que tuvimos por considerar al gas como si fuese ideal fue del 74%, que es poco aceptable para cualquier problema de ingeniería. Además, vimos cómo se utilizan los diagramas para diferentes escalas de presiones reducidas. Estos diagramas nos muestran cómo una presión reducida de 1 y temperatura reducida también de 1, el gas en esa situación se aleja muchísimo del comportamiento ideal. Terminando con las conclusiones, espero que les haya sido de utilidad el video y si tienen dudas no dejen de dejar sus comentarios para que intentemos resolverlas. Les dejo un saludo y nos vemos en el siguiente video de termodinámica.